Hola a todos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con ustedes de nuevo esta tarde. Antes de comenzar, ¿veis la pantalla y escucháis bien? Se escucha bien, ¿no? Y se ve la pantalla bien. Vale, perfecto. Bueno, ya hemos hecho los dos primeros webinars a raíz del lanzamiento de VKO 5, que como sabéis eran un poco para presentar el software y hacer un recordatorio sobre las métricas de potencia que plantea el software. Y en este webinar y los que van a venir posteriormente nos vamos a centrar un poco en cómo trabajar cada una de las métricas. En este en concreto nos vamos a centrar en cómo mejorar la Pimax, la potencia máxima y la capacidad de reserva funcional. A mí es un tema que me gusta bastante porque si lo comparamos con otras capacidades son mucho más específicas y mucho más complejas de trabajar. A veces pongo el ejemplo de que preparar a alguien para pruebas de fondo es, por así decirlo, mucho más fácil, entre comillas, digo entre comillas porque todo tiene su singularidad, que trabajar estas cualidades tan específicas para algún tipo de prueba, como bien puede ser los sprinters de carretera o incluso los sprinters de pista, que todavía tienen mucha más dificultad en el sentido de que se van a jugar el resultado en un periodo corto de tiempo. Entonces, al final requiere de mucha precisión el trabajo que se hace. Si os parece, conforme tengáis alguna duda sobre algo, me vais escribiendo en el chat y yo voy mirando de vez en cuando a ver si hay algo interesante para comentar, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que siempre que hacemos una intervención en un programa de entrenamiento va a haber un coste fruto de esa intervención y luego un beneficio, está claro. A nivel fisiológico, por así decirlo, hay métricas que están contrapuestas una con otra, básicamente por el tipo de entrenamiento que se va a realizar y la intervención que va a haber sobre el tipo de fibra. Como bien sabéis, hay fibras rápidas, fibras lentas, que van a repercutir en el tipo de esfuerzo y en la producción de la energía. Por eso aquí os fijáis que siempre hay un coste y un beneficio y según lo que queramos buscar, tendremos que asumir que tiene que haber ese coste para buscar el beneficio o al revés, o bien, según la disciplina que sea, buscar ese punto intermedio en el que el coste y el beneficio estén lo más balanceados posible. ¿Qué nos vamos a encontrar por lo general? Cuando trabajamos de manera muy consciente la Pimax, vamos a provocar una bajada al bien seguro del FTP y al revés, cada vez que trabajemos el FTP va a provocar una bajada de la Pimax, es decir, vamos a hacer una disminución de nuestro metabolismo aeróbico frente a un aumento del anaeróbico. Lo mismo ocurre con FRC, como sabéis, el FRC, la mayor parte de la contribución de la energía a este tipo de esfuerzos es de carácter anaeróbico, y cuando trabajamos FTP ese FRC cae y viceversa. Si trabajamos el FRC, también baja. Lo mismo va a pasar con la estamina, con el fondo físico. Va a estar muy referenciado en cuanto a que conforme más trabajamos ese fondo físico, más horas metemos de trabajo, esa capacidad de sprint se va a ver mermada y viceversa. Y lo mismo con la diferencia entre resistencia a la fatiga y producción de potencia absoluta. Como vimos en el webinar anterior, que lo podéis rescatar sobre cómo trabajar los intervalos en un deportista, recordad que al principio, donde más nos centrábamos en un deportista novel era en mejorar su capacidad de producir potencia en valores 8, 10, 15, 20 minutos, y llega el momento que ese deportista, por así decirlo, queda ahí estancado, lo que intentamos mejorar es esos mejores valores de potencia, intentar mantenerlos en el tiempo, después de haber gastado X kilojulios. Evidentemente, eso va a tener un detrimento, en cierta manera, en una pequeña bajada en esa producción de potencia en valores absolutos, ¿vale? Entonces, al final siempre hay que buscar ese balance en coste y beneficio. Y según la disciplina que vayamos a trabajar, hay que tener en cuenta hasta qué punto me conviene que ese beneficio tenga un coste determinado. Os pongo aquí un ejemplo, en este caso de Tania Calvo, que es deportista olímpica en la disciplina de velocidad, en velocidad individual, también hace keirin, 500 metros. Estos últimos años hemos estado especializándonos en lo que es la velocidad individual. Es una prueba donde hay una clasificatoria donde se toma el tiempo en 200 metros lanzado, que suele durar entre 10 y 11 segundos. Las mejores del mundo andan sobre 10 segundos, 30 aproximadamente, y en el caso de Tania estamos ahí ya bajando de los 11 segundos.
pero que tiene la particularidad que no solo son 10 segundos de esfuerzo, sino que hay un previo de unos 15-20 segundos anteriormente para lanzar esos 200 metros. Y una vez que se salga la clasificatoria, hay una serie de enfrentamientos con los rivales que suelen durar en torno a unos 20 segundos de esfuerzo. Entonces, realmente, por un lado, la Pimax es importante, pero la FRC también muy importante porque al final va a condicionar que haya unos 20-30 segundos a la máxima producción de potencia posible. Es decir, alguien que sea capaz de producir en 20 segundos 1000 vatios frente a alguien que sea capaz de producir 1100 vatios con el mismo peso, evidentemente ese enfrentamiento tiene más papeleta de ganarlo la persona que produce esos 1100 vatios. Si os fijáis, este es el final de la temporada pasada, que acaba sobre el mes de febrero con el Campeonato del Mundo. Acaba en un 8º puesto en velocidad individual, muy buen puesto histórico para ella. Y llegamos con muy buenos valores de potencia máxima. Después de ese periodo dejamos un periodo de descanso de aproximadamente unas 3 semanas, donde sale simplemente a pasear, a disfrutar. Fijaros que lo primero que pasa es que la FRC evidentemente va cayendo al no trabajarse y evidentemente el FTP también cae ligeramente. Luego empezamos un periodo de base que es principalmente de tipo aeróbico, con algunos estímulos de potencia máxima muy pequeños, y también realizamos un pequeño trabajo de consumo de oxígeno. Como consecuencia veis que aumenta ese FTP bastante y aumenta ese consumo de oxígeno, pero por ende esa FRC y esa Pimax incluso caen, ¿vale? Y ahora hemos empezado un periodo mucho más específico, ya preparando el europeo, donde estamos centrando sobre todo en mejorar la potencia entre 20 y 30 segundos. Eso ha conllevado, si os fijáis, que ese FRC ha ido aumentando en el tiempo. Y ahora entramos en la fase final por el Campeonato de Europa con la idea de que esa potencia máxima la volvamos a trabajar con una serie de intervalos específicos para mejorarla y llegar a ese Campeonato de Europa, que será importante para clasificar para la Olimpiada, ya que hay puntos de juego con la mayor potencia máxima posible y el mayor FRC posible. Y si os fijáis, la consecuencia directa es, al empezar a trabajar ese FRC, ¿qué ha pasado con el FTP? Ha bajado y ese consumo de oxígeno, evidentemente, también ha bajado. Es decir, hay un coste y un beneficio, pero evidentemente tenemos que tener en cuenta el tipo de competición a la que nos vamos a enfrentar y hay que ver cuáles son ese coste y ese beneficio. Ya digo, esto es un caso muy específico, de una prueba muy específica, donde hay que tener muy claro cuál es el coste y el beneficio de trabajar, en este caso, con el atleta. El otro día vimos la definición de Pimax, que no era la máxima potencia, producir al menos una revolución completa por ambas piernas. Aquí tenéis la definición en inglés. Y las unidades son en vatios o vatios kilo. Recordad que el otro modelado de potencia, como puede ser el de Monod, se tienen en cuenta los 5 segundos de media. Aquí, en este caso, es la máxima potencia producida en al menos una revolución completa por ambas piernas. ¿Para qué necesito la Pimax? Bien para estrategia de carrera, en el sentido de que bien para sprintar si soy sprinter, bien para hacer ataques, incluso un escalador necesita esa Pimax para arrancar, o incluso gente que se dedica a hacer escapadas necesita esa Pimax para arrancar y distanciarte del pelotón, o incluso para los lanzadores de sprint, también es importante. Posicionamiento dentro del grupo, imaginaros que un corredor tiene que bajar a coger bidones, evidentemente necesita esa Pimax para volver a arrancar, pasar al coche e intentar llegar al pelotón, o incluso para cerrar huecos cuando se producen cortes. Y esta webinar es traducción de mi amigo Colin Moore, por eso tenía aquí su logo de Empirical Cycling, que quizás uno de los que más sabe de entrenamiento de Pimax. Incluso pone aquí a modo de broma como intimidad, en el sentido que muchas veces cuando uno tiene esa potencia más que un compañero, puede como un poco vacilar de esa manera. Es decir, soy capaz de acelerarte, intimido dentro del pelotón, en el sentido de que uno se nota poderoso y es capaz de como meter miedo al rival. Entonces él ponía esta última frase al final en ese sentido, y en parte tiene razón porque en ese punto psicológico dentro de un pelotón incluso puede ayudar a intimidar a los rivales cuando encontráis un deportista con esa buena capacidad. ¿Cuáles son los valores absolutos en potencia? En hombres la media anda sobre 1211, en chicas 988 y se consideran valores altos 1483 para chicos y 1299 para chicas y bajo, por debajo de 676 en mujeres y en hombres por debajo de 939. Esto hablamos en valores absolutos. Si os fijáis, en este caso Tania, que es una sprinter de nivel mundial, está por encima de la media en estos valores, su disciplina muy específica, y si os fijáis,
anda sobre 1.550 vatios en este momento, y el año pasado fue al Mundial con prácticamente 1.600 vatios de potencia máxima, ¿vale? Para que veáis dentro de esa categoría, en valores absolutos, cómo se encuentra el deportista. A la hora de trabajar con la potencia máxima, al igual que en otros webinars hemos dicho, lo importante es saber cuál es la habilidad del deportista y qué es lo que nos demanda la competición. Lo que decíamos, si yo tengo una sprinter de nivel mundial, cuando tú analizas los archivos de potencia, de cómo son un lanzamiento de un 200 o cómo es un enfrentamiento de velocidad, te das cuenta que lo que importa es la producción de potencia entre 20 y 30 segundos. Entonces, al final, tienes esa información para saber cuántos vatios estás produciendo y cuántos vatios necesitas para mejorar. Nosotros, hasta que no pasamos, en este caso, de 1.000 vatios en 20 segundos, no hemos sido competitivos en los enfrentamientos. Antes andaba sobre 910, 920, hemos mejorado por encima de 1.000 y hemos empezado a ser competitivos en este tipo de enfrentamientos. Entonces, te da una información de dónde es la zona exacta que tienes que trabajar para ser competitivo en ese tipo de eventos. Evidentemente, vamos a tener una recopilación de los datos de potencia para saber cómo es nuestro perfil de potencia, cómo es el perfil de deportista, y lo vamos a hacer por medio de esos test distintos de campo, distintos test de esfuerzos máximos que se van a recopilar en el software. Y por un lado tenemos el modelo de potencia de duración, que es el que conocéis, con Tmax, FRC, FTP, Time to Exhaustion, consumo de oxígeno estimado y el fondo físico. Y por otro lado vamos a tener modelado de fuerza-velocidad, que ahora lo explicaremos, que nos va a ayudar un poco a cuantificar de manera más precisa cómo ese deportista es capaz de ejecutar esa potencia máxima. Dentro de ahí tenemos la potencia máxima, que ya conocéis, la máxima potencia realizada en un ciclo completo de la pedalada por ambas piernas. Vamos a ver cuál es la cadencia óptima para desarrollar toda esa potencia máxima, y por otro lado vamos a ver cuántos son los newtons máximos que el deportista es capaz de aplicar en esa potencia máxima y cuál es la velocidad angular máxima en metros segundos que aplica para llegar a esa potencia máxima. Me preguntan por aquí, Carlos Guerrero, ¿por qué no está igualado el SFTP con el MFTP de Tania? La carga no será correcta entonces. Si está prácticamente igual, hay una pequeña diferencia de 10-15 vatios, ¿vale? Y hay momentos que hay que tener en cuenta que ese MFTP, Carlos, no está totalmente actualizado en el sentido de que no le voy a poner a una deportista, en este caso sprinter, a hacer un test de 20 minutos ni de 30 minutos, ¿vale? Entonces, más o menos tú estimas por dónde anda ese FTP de la deportista, ¿vale? Para saber cuál es la potencia máxima del deportista, hay que saber que es un vatio. Lo habréis visto seguramente en algún curso anterior. Y un vatio no es más que un newton por un metro segundo, ¿vale? Aplicado a una circunferencia, que en este caso son el plato con su biela, no es más que el torque, que es una fuerza que provoca un kilo, por esa velocidad angular, que no es más que la cadencia. Entonces, al final, la potencia máxima no es más que cuánto de duro es capaz de pedalear por cuánto de rápido eres capaz de pedalear, ¿vale? Entonces, al final nos va a dar esa potencia máxima en el sentido de que cuántos newton metros, lo que decíamos anteriormente, cuántos newton metros soy capaz de meter y a qué máxima velocidad soy capaz de meter esa carga. Tenéis una chart muy interesante en VKO5, que es la de fuerza-velocidad, en inglés Force Velocity, la tenéis, donde tenéis por un lado, en el eje horizontal, los metros segundos a los que el deportista es capaz de mover la biela, y en el eje vertical, por un lado, los newtons que es capaz de movilizar, que lo tenéis aquí, desde 0 hasta 1.400 newtons en este caso, y la traducción a potencia en vatios, ¿vale? Si os fijáis aquí, os va a dar un valor de intersección con la Y, en el que hay un corte entre la Y y la X, que te dicen esos newton metros que estás metiendo sobre los pedales. Es decir, cuánto de duro eres capaz de pedalear. En este caso, en la zona de más altura de la curva, donde se desarrolla potencia máxima, ese deportista está generando 1912 newtons de fuerza o de carga sobre los pedales. Incluso el propio Training Peaks, si no recuerdo mal, cuando hacéis el resumen del entrenamiento, os aparece un apartado donde pone torque, es decir, los newtons que estás metiendo sobre los pedales. Por otro lado, también os aparece aquí, en el eje X, la máxima velocidad a la que el deportista es capaz de meter estas fuerzas sobre los pedales, ¿vale? Se mide en metros segundos máximo. En este caso, este deportista es capaz de llegar en torno
a 4 metros segundos, que empieza aquí el modelado, si lo veis esta línea, de velocidad. Entonces, teniendo esos dos valores, podemos saber dónde está la potencia máxima del deportista y cómo se está desarrollando esa potencia máxima. Y evidentemente, esa curva, ese pico de la curva, se llega a desarrollar a una cadencia determinada, que es llamada como la cadencia óptima. En este caso son 115 revoluciones por minuto, ¿vale? Entonces, con estos ingredientes podemos tener muy claro cómo vamos a trabajar esa potencia máxima del deportista. Y saber, evidentemente, si estoy mejorando o no estoy mejorando. Aquí tenéis un caso en el que los newton metros que el deportista está aplicando son exactamente los mismos, pero ha aumentado la velocidad de ejecución en el pedaleo. Es decir, muevo la misma carga, pero a mucha más velocidad. Y evidentemente eso va a implicar que esa potencia máxima sea mucho más elevada. Porque si os fijáis, si los newton metros prácticamente son iguales en 1912 frente a 1915, si yo soy capaz de mover esos newton metros a una mayor velocidad, es decir, a una mayor cadencia, 115 frente a 118, eso evidentemente va a provocar una mejora de esa potencia máxima. O como veréis ahora, se puede dar incluso el caso contrario, donde yo sea capaz de meter mucha más fuerza para una igual o incluso peor cadencia. Es decir, hay distintas vías para mejorar esa potencia máxima. Y evidentemente, si soy capaz de mejorar la fuerza que meto los pedales y la cadencia que meto, eso va a provocar que haya una mejoría absoluta dentro del deportista. Fijaros que en este caso el aumento ha conllevado, el simplemente mejorar 1 metro segundo, ha conllevado mejorar en 100 vatios esa potencia máxima por parte del deportista. Aquí vamos a retomar el ejemplo de Nerea Nuño, que lo usamos el otro día en el webinar anterior. Si os fijáis, en su caso concreto, veis aquí cómo los newton metros han pasado de 740 a 1050 de un año para otro, es decir, ha aumentado mucho la fuerza que es capaz de meter el pedal, pero por el contrario, la velocidad no ha sido mucho más rápida. Es decir, lo mueve más lento, pero mete más carga. La consecuencia directa ha sido que esa potencia máxima de la deportista ha aumentado, ¿vale? Ha pasado prácticamente de 850 a 900 vatios que tenía de potencia máxima a 1057. Pero en cambio, si os fijáis, la cadencia máxima a la que producía esa potencia ha pasado de 135 a 130. ¿Cuál sería un buen objetivo este año? Y estamos trabajando en ello. En mejorar esa capacidad neural que tiene el deportista para movilizar esa carga a alta velocidad y seguramente esta potencia máxima va a aumentar. Ya tiene fuerza para meter el pedal, pero nos falta esa capacidad de mover esa carga a alta velocidad, ¿vale? Entonces, con este chart podéis ir analizando muy bien dónde se encuentran los problemas para mejorar esa potencia máxima dentro de un sprinter. ¿Esto se entiende bien, esto que hay aquí? Raúl, sí, esto estamos explicando ahora mismo un poco, pregunta Raúl Celdrán si esto es solo la bici o en el gym. A la hora de mejorar la Pimax, evidentemente tienes que tener en cuenta que hay que hacer un trabajo dentro del gimnasio y luego un trabajo en la propia bicicleta. Aquí realmente el software de VKO, la información que nos va a dar es relativa a la bicicleta, pero está claro que el trabajo que hagamos en el gimnasio, ese tipo de estímulos, nos van a ayudar a mejorar estos valores de potencia, ahora lo veremos. Al final, la fórmula matemática no es más que esa potencia, esos newton máximos que yo meto sobre el pedal, lo multiplico por la velocidad angular y divido entre 4 y obtengo la potencia máxima que desarrolla el deportista, ¿vale? Al fin de cuentas, si los newton máximos que yo aplico, esa máxima fuerza, nos va a limitar cuánto de duro soy capaz de pedalear, es decir, si no soy capaz de meter newtons sobre los pedales, es que hay un déficit de fuerza por parte del deportista. Y en cambio, si hay una limitación en los metros segundos que el deportista es capaz de mover los pedales, significa que hay una limitación en la tasa de desarrollo de la fuerza. Los que habréis estudiado fuerza relativo a trabajo outdoor de la bicicleta, sobre todo con vadillo, ha desarrollado mucho este campo en el sentido de que nos explica cómo yo soy capaz de desarrollar esa fuerza a la máxima velocidad posible, ¿vale? Os vais a encontrar sujetos que su principal déficit es este, ¿vale? Que no tienen capacidad de desarrollar esa fuerza a la máxima velocidad posible, que al final es lo que hace que haya rendimiento dentro de la bicicleta. Lo que interesa al final es pedalear lo más duro posible a la máxima velocidad posible. Esto en ciclismo y en cualquier deporte que
que os planteéis. Al final, un halterófilo, por ejemplo, ¿qué le interesa? Levantar la máxima carga a la máxima velocidad. ¿Cómo yo puedo mejorar ese Pimax? Pues por un lado, pedaleando más duro, es decir, metiendo mucha más carga en el pedal. Para eso hace falta aumentar los niveles de fuerza. Ahí podemos hacer trabajo de gimnasia con levantamiento de peso, trabajo de potencia máxima a baja cadencia, es decir, cargar mucho ese rollo y hacer arrancadas intentando meter la máxima potencia posible, o bien pedalear mucho más rápido. Hay que intentar incrementar esa tasa, ¿vale?, que decíamos anteriormente, y evidentemente para eso hacen falta movimientos explosivos y desarrollar la máxima potencia a la máxima cadencia posible. Lo que decía anteriormente, todos los movimientos pretenden ser a la máxima fuerza y a la máxima velocidad. Esta es la máxima de rendimiento de cualquier deporte. Intento aplicar la máxima fuerza a la máxima velocidad posible, porque al final el que gana cualquier carrera es aquel que es capaz de hacer ese movimiento lo más rápido posible con la mayor carga posible. Si fuéramos capaces de montar todo el desarrollo y moverlo a la máxima cadencia posible, eso nos va a llevar evidentemente a esa victoria. ¿Qué trabajo se puede hacer en el gimnasio? Por un lado tenéis trabajo unilateral frente a trabajo bilateral. ¿Qué ventaja tiene el unilateral? Es mucho más específico, las cargas son un poco más bajas, pero en cambio pueden provocar ciertos desbalances en el sujeto a nivel muscular, de descompensaciones. Si el sujeto ya tiene descompensaciones de por sí, las puede aumentar y eso puede llevar a riesgo de lesión. En cambio, el trabajo bilateral son levantamientos más estables, evidentemente más efectivo para novatos y aquellos que tienen una técnica peor, evidentemente, pero es menos específico porque al final el deporte del ciclismo, si os dais cuenta, es unilateral en el sentido de que hay un timing de una pierna con respecto a la otra, no están funcionando las dos al mismo tiempo y haciendo la carga al mismo tiempo como los ejercicios bilaterales. Permite también realizar unas cargas un poco más altas y evidentemente cuanto mayor nivel tenga el sprinter, pues está claro que menos efectivo es. Nosotros, por ejemplo, con Tania Calvo, en este caso Marcos Vega es el que le lleva el trabajo de fuerza, estamos los dos coordinados, llevamos 4 años con ella y ha habido una evolución en ese trabajo unilateral con mayor predominio frente al bilateral. Al principio te puedo decir que hacíamos un 50 por 50 y en los 2 últimos años, sobre todo por sugerencia de Culi, este señor de aquí, hemos pasado prácticamente a hacer un 70-30 de trabajo unilateral frente al bilateral, ¿vale? También es fundamental los ángulos articulares, es importante por reacciones neurales musculares, evidentemente. No es lo mismo también hacer un sprint sentado que un sprint de pie, simplemente por la amplitud del ángulo de cadera. Cuando uno va de pie, ese ángulo de cadera es mayor, permite un mayor recorrido. Lo mismo pasa con el ángulo de rodilla. Y evidentemente la flexibilidad y movilidad influye muchísimo en la capacidad contractil del músculo para generar esa potencia. Si somos capaces de mejorar, evidentemente, todos esos ángulos articulares con distintos trabajos, evidentemente vamos a mejorar esa capacidad de sprintar y para eso la calidad de movimiento es fundamental. Luego podemos encontrarnos otro tipo de trabajos, como son para entrenamiento de fuerza, como pueden ser levantamiento de pesas, el olímpico, culturismo, que evidentemente tienen muchos recursos para los iniciados y tienen la desventaja de que hay poca transferencia para los sprinters. Es decir, al principio cuando alguien quiere ganar bastante fuerza, puede ser un buen trabajo si no ha hecho nunca ningún trabajo específico de fuerza, pero evidentemente para sprinters de nivel, todo este tipo de trabajo se puede quedar ya un poco corto. Y por lo general, la programación de entrenamientos para estos atletas son para aquellos que se dedican a o bien al deporte de equipo o para levantamiento de peso. Entonces, lo más recomendable es que si tenéis gente de mucho nivel, hagáis un trabajo específico, evidentemente, mucho más unilateral que bilateral, y para gente que sea más neófita, empecéis con un trabajo mucho más generales. A ver, preguntan por aquí, por luego. En el trabajo unilateral, trabaja en relación al RM de la más débil o la más fuerte. A ver, nosotros en este caso un sprint de este nivel trabaja con su encoder. Evidentemente cada pierna tiene su propio RM con su propia velocidad de ejecución, ¿vale? En el trabajo unilateral, evidentemente. Es decir, ella siempre trabaja con el encoder y va viendo siempre los metros segundos a los que va trabajando. Ejercicio de fuerza para la Pimax. Por un lado tenéis trabajo general, como puede ser el leg press, squat, tapas deadlift, hamstring curl, es decir, el curl de isquiotibiales, el hand clean pull. O sea, tenéis montones de ejercicios en internet, incluso en muchas páginas web tenéis buena ejecución de los mismos, cómo hacerlo. Trabajo de core, las típicas plancha lateral, plancha normal, la elevación de piernas, ejercicio de antirrotación. Luego específicos como puede ser el press unilateral,
split squat, el trap bar deadlift unilateral, hamstring pull unilateral, el hand clean pull unilateral, todo eso. Y luego los pliométricos, como el dip drop jump justo al borde de alguna caja o algún implemento que pongáis. Y evidentemente, conforme tenga más nivel deportista, se va acentuando esa carga excéntrica, ¿vale? Entonces, esos son los trabajos así mucho más recomendados. A ver, evidentemente, Álvaro pregunta si trabaja por RM o velocidad de movimiento. Cuando trabajas con cualquier encoder, evidentemente haces un test para ver la RM y la velocidad a la que tiene esa RM y a partir de ahí trabajas, ¿vale? Es más, el propio software, por ejemplo, de Speedlift, Speed for Lift, o bien cualquier encoder que tengáis por ahí a mano, os lo va a decir directamente cuál es la RM del deportista en base a la velocidad que ha movilizado la carga. Te saca esa estimación del RM, ¿vale? Pero evidentemente que este también test específico. El tema, yo no soy experto en fuerza, evidentemente, pero el tema de la RM, como dice mi amigo Gabriel Garrido, eso va cambiando incluso de día a día, ¿vale? Entonces, al final, si trabajas con un encoder, puedes poner tu peso, ver a la velocidad que estás moviendo y según estés moviendo más o menos rápida, sobre la marcha modificas la carga, ¿vale? Al final la idea es afinar al máximo. Para la gente que no tenga ningún tipo de encoder, yo mi recomendación es que trabajéis por percepción del esfuerzo, ¿vale? Tal como bien he explicado en todos los trabajos de vadillo y demás, el carácter del esfuerzo, es decir, la percepción, te va a ayudar un poco a trabajar a esa máxima velocidad de ejecución posible. ¿Qué entrenamiento de ciclismo podemos encontrar para mejorar esa Pimax? Salidas a balón parado, es decir, prácticamente desde puesto cero, es decir, quieto sin moverte, incluso que alguien te sujete, colocas un desarrollo alto, de 53 o más. Si no te pueden arrancar de parado, lo puedes hacer rodando a muy baja velocidad, es decir, saliendo de semiparado, y hacer tipo trabajo 4 series de 3 salidas, alcanzando unas 60 repeticiones, es decir, 60 de cadencia, y luego te detienes. Y más o menos 3 minutos de descanso entre repeticiones y 10 minutos entre series. Esto es una propuesta de trabajo para, sobre todo, mejorar esos minutos iniciales de aceleración. Se hace bastante con los pistars. Luego, trabajo específico de velocidad de piernas para mejorar, sobre todo, esos metros segundos, esa cadencia. Ejemplo, de 4 a 8 repeticiones de 10 segundos de sprint, bien sentados o de pie, comenzando una cadencia de 90 RPM y tratando de buscar ese pico de máxima cadencia. Lo ideal es intentar pasar, si recordáis, esa cadencia óptima más de 20, ¿vale? Es decir, colocamos un desarrollo donde seríamos capaces, si tenemos, como veíamos aquí anteriormente, esa cadencia óptima a 103, vamos a buscar que con el desarrollo que montemos un target que supere prácticamente los 120 de cadencia, ¿vale? Para intentar mejorar esa capacidad de aceleración por parte del deportista. Y dejamos entre 3 y 7 minutos de descanso para recuperar el esfuerzo. Otro tipo de entrenamiento para activar la Pimax por medio de tanto los newtonmetros máximos que se metemos como la velocidad, 3×5 en la siguiente secuencia que tenéis aquí, ¿vale? Se sale de pie, prácticamente casi de semiparado, con un desarrollo grande, buscando 10-60 de RPM, automáticamente después de esa salida, 10 segundos a cadencia muy alta y inmediatamente 3-5 segundos a máximo sprint desde 40 km por hora, ¿vale? Intentando buscar que estemos por debajo de 10 revoluciones minutos en esa potencia óptima, ¿vale? Perdón, cadencia óptima de desarrollo. ¿Qué se recomiendan? 2-3 minutos de descanso entre lo que son las series, las repeticiones, perdón, sería repetición, no serie, y unos 10 minutos dentro de los bloques, ¿vale? Para que se asimile bien ese esfuerzo. Y luego se pueden hacer simulaciones parecidas a competiciones en los sprints. Para ello se simula bajar un repecho a 40-60 km por hora, o sea, a una alta velocidad, simulando la velocidad que iría uno en un pelotón. Coloca un desarrollo óptimo según las sensaciones que tenga y al tocar el llano, es decir, termino esa bajada a 40-60, nada más llanear, de pie mete un sprint entre 5 y 20 segundos según lo que queramos trabajar y el déficit que tenga nuestro deportista, ¿vale? Estas son recomendaciones para trabajar esa Pimax, ¿vale? Una cosa muy importante es que a la hora de cuantificar ese estrés que tenga el deportista con respecto al sprint, esta propuesta de Collymore es muy interesante, ya que él habla
de que medir la carga de trabajo de un sprinter no es igual que la de un deportista de fondo, ¿vale? En el sentido de que hay una serie de consideraciones neuronales y adaptaciones que son muy distintas al deportista de fondo y que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, él ha basado un sistema de carga de un CTL, que es este niño que tenéis azul, basado en un TSS que proviene de las zonas finales de los E-levels, es decir, de la Pimax y de la Pimax FRC. Es decir, él cuantifica el TSS proveniente de la Pimax FRC, que es el E-level penúltimo, y de la zona Pimax, que es el E-level último, ¿vale? Esto que tenéis aquí, estas líneas amarillas, son los TSS provenientes de los sprinters, del trabajo del sprinter, y deriva un ATL y un CTL específico para ello. Aquí, por ejemplo, tenéis por un lado el CTL normal del entrenamiento, el que conocemos de siempre, y por otro lado ese CTL derivado de ese trabajo de sprint. Si os fijáis, no tiene prácticamente nada que ver con uno con otro, sobre todo en esta parte de aquí. Si os fijáis, aquí ha aumentado mucho el CTL y aquí, como los sprints han sido pequeños, tampoco había mucha carga de entrenamiento. Lo normal es que se intenta llevar las dos cargas para valorar realmente cómo de fresco o no está el deportista. En una fase donde estemos trabajando muchísimo ese trabajo de Pimax o Pimax FRC, evidentemente es mejor guiarse por esa carga específica de sprints, ¿vale? Luego vamos a encontrar que el sprinter, su trabajo, tiene una particularidad muy grande. Si os fijáis, aquí están todas las sesiones de trabajo de Tania, desde enero, que acabó la temporada, descanso, hasta que comienza esta. Si os fijáis, esto es una competición, esto es otra, pero hay valores de IF muy altos. Fijaros, en semanas, el IF medio, 1.12, 1.32, 1.07, 1.21, 1.45, y vas a decir, bueno, ¿y esto cómo es posible que esto pase? Muy sencillo, si os fijáis, su MFTP es muy bajo, pero tiene un FRC muy alto y una potencia máxima muy alta. ¿Qué es lo que va a pasar? Cualquier entrenamiento que hacen estos sujetos, imaginaros que hacen 6 por 100 metros de sprint, recuperando 7 minutos a la sesión. Cada vez que ellos abren gas, la potencia que generan es altísima. Entonces puedes encontrar que la normalizada de la sesión tranquilamente sean 200 y pico de vatios. Claro, 200 y pico de vatios sobre un FTP de 135, ahora mismo que hay aquí, aunque tengo marcado si veis 200 porque esto está infraestimado, porque no actualizó su zona, su curva de entrenamiento. No voy a mandarle un test largo a una sprinter, evidentemente, pero si anda sobre 200 vatios de SFTP y es capaz de hacer 230 o 240 de normalizada, eso lo que te está indicando es que hay un IF de 1.15, 1.20, 1.30. Y es por el tipo de entrenamientos que hacen. Son sesiones de 45 minutos, una hora, a unas intensidades altísimas, ¿vale? Entonces, realmente, siempre es mejor para gente muy específica que se dedica al sprint esa carga de trabajo por medio del Sprint Training Load que ha diseñado Collingwood. Mucho más efectivo que utilizar el CTL normal para ver esa carga de entrenamiento, ¿vale? Porque si con esos IF tan altos, imaginaros que en muy poca cuestión de tiempo son capaces de ponerse en un CTL altísimo. Aquí decía que por qué hay que discriminar entre uno y otro, lo que hemos estado hablando. Al final son objetivos fisiológicos de entrenamiento distintos. Por un lado, el desarrollo de esa velocidad angular máxima alta de tipo neural. Lo que hace falta es que tu cerebro sea capaz de enviar una señal muy rápida para que esas unidades motoras actúen y se contraiga la fibra muscular. Y dice que tiene que haber una exposición mínima entre 3 y 7 días para mantener. Cuando se deja más de 3 y 7 días puede haber una degradación. Incluso hay gente que trabaja con sprinters con velocidad de reacción a la hora de trabajar esta cualidad. Es decir, el día que ese deportista hace un pequeño test de velocidad de reacción y esa velocidad de reacción no es alta, es decir, el deportista no se encuentra fatigado, ese trabajo se obvia, ¿vale? Y luego, por otro lado, la capacidad de contráctil de generar la máxima carga posible sobre el pedal, la máxima fuerza contráctil, y eso viene relacionado con el tejido conectivo, ángulo de penetración, longitud muscular de la fibra, reclutamiento de unidades motoras. Si os fijáis en este tipo de esfuerzos, con cualquier sprinter, cuando dejáis, después de que acabe la temporada,
un par de semanas de descanso, les mandáis que haga un sprint, muchas veces sacan sus mejores valores en el sentido de que la capacidad contractil del músculo, la rigidez del tejido conectivo, ha mejorado muchísimo por el descanso que se le ha dado, ¿vale? ¿Cuáles son las vías de adaptación? Lo hemos dicho anteriormente en cierta medida. Por un lado, buscar que haya la mayor cantidad de unidades motoras reclutadas. Este es el principio de Heinemann, que lo habréis escuchado seguramente, en el sentido de cuantas más unidades motoras sea capaz de reclutar, evidentemente, mejor, porque hay momentos en que algunas fibras musculares no activan, no están funcionando, y esas fibras son las que tenemos que intentar reclutar. Al igual que podemos encontrar musculatura dentro del sujeto que está inhibida y no participa en esa producción de potencia. Por otro lado, mejorar esa tasa de desarrollo de las fuerzas, ¿vale? La velocidad de movimiento prevista y la especificidad del ángulo articular determinan esa adaptación neuronal. Y por último, la velocidad. Al final es muy específico para la velocidad de las piernas, es decir, para que aumente esa cadencia, tenga esa agilidad y sobre todo buscar las salidas de potencia que busquen que haya ese modelado de potencia-velocidad sea el mayor posible. Es muy típico los sprinters de pista que hagan muchas sesiones con un desarrollo muy, muy bajo, es decir, que tenga prácticamente plato pequeño con piñones pequeños, perdón, intermedios, no pequeños del todo, se suben en el rodillo e intentan movilizar la máxima cadencia posible para mejorar esa velocidad de piernas. A la hora de trabajar esa Pimax, la recomendación no es guiarse por los E-levels, ¿vale? Donde aquí el E-level, si os dais cuenta, os dice que la mejora de la Pimax está a partir de los 1037 vatios y desde los 9 segundos hasta 0, ¿vale? La recomendación es que os dediquéis a buscar ese desarrollo de la máxima potencia aquí, como hemos dicho anteriormente, buscando esa mejora de la cadencia óptima para desarrollar esa alta potencia y esa capacidad de meter los máximos newton metros posibles, ¿vale? Eso sería interesante para mejorar esa potencia máxima. Por otro lado, hay otra serie de métricas que hay que tener en cuenta. Si vamos a trabajar para gente que hace criteriums, es decir, carreras que duran 1 hora y al final el sprint, o bien incluso trabajo de fondo en la pista donde los sprints son importantes, es fundamental mejorar la potencia máxima, tanto en vatio absoluto como en vatio kilo, y evidentemente es fundamental mejorar esos newton máximos que yo aplico. Luego, para la gente de la carretera, lo fundamental es mejorar esa Pimax después de 2000 kilojulios o bien después de esfuerzos de 40 minutos cercanos a FTP. Aquí tenéis datos de un sprinter profesional de carretera. Fijaros, su Pimax anda en torno a 1500 vatios, ¿vale? Pero, si os fijáis, después de 3 horas de carrera, si se mete a disputar al final, no llega a producir más de 1275 vatios máximo y en 5 segundos baja a 1211. No hay mucha caída en 5 segundos, pero no es capaz de desarrollar su verdadera Pimax, es decir, el desgaste que provocan esos 2000 kilojulios o bien momentos muy altos cercanos al FTP va a provocar una caída de esa Pimax, ¿vale? Entonces es fundamental trabajarlo. Para gente de ciclocross, de mountain bike, sobre todo rally, y la gente de sprinter de carretera, de pista, fundamental aumentar los vatios kilos y aumentar los newton máximos que uno mete sobre los pedales. Y para BMX, que sabéis que es una disciplina que es muy explosiva, fundamental aumentar esa Pimax también relativa a esa velocidad angular y esos newton metros que meto sobre los pedales, ¿vale? Que es decir, cada disciplina puede tener su porcentaje, ¿vale? Tenéis aquí también VKO, una chart específica de pista, la vais a encontrar en la vista de pista, Track View, donde os viene actualmente cuáles los newton máximos que se meten, relativos al kilo de peso, la velocidad angular en metros segundo, el porcentaje de fibras tipo 1 que dispone el deportista, cuál es la Pimax que genera esta interacción entre velocidad angular y los newton que se aplican, y el FRC del deportista, es decir, la capacidad anaeróbica que tiene, y eso va en relación con la capacidad glicolítica, es decir, cuántos kilojulios segundos soy capaz de quemar cuando hago ese esfuerzo, ¿vale? Es decir, mejorando esa capacidad glucolítica, evidentemente, mayor capacidad a la hora de generar esos esfuerzos de tipo anaeróbico. Vamos ahora con la FRC, Functional Reserve Capacity o capacidad de reserva funcional. Recordad que la definición era la cantidad total de trabajo que se puede hacer en un ejercicio continuo por encima de FTP hasta la fatiga aparezca, unidades en julios o bien en kilojulios.
Y aquí tenéis los rangos absolutos de FRC, ¿vale? En chicos, la media entre 18,2, alto por encima de 22,9, bajo por encima de 13,5. Y en chicas, la media en 13,2 kilojulios, alto 17,2 y bajo por debajo 9,2. Aquí tenéis una referencia de cuáles son los parámetros que se mueven los deportistas, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con la FRC? Bien, sprints largos, manteniendo la velocidad, evidentemente. Tácticas de equipos, es decir, cuanto a fugas, lanzar un sprint, el lanzador evidentemente tiene que hacer un esfuerzo largo para colocar el sprint y esa FRC es fundamental. Esfuerzos finales o bien ataques finales, imaginaros dos escaladores que tienen los dos ese mismo FTP y al final de etapa hacen 1 kilómetro a muerte. Evidentemente, el deportista que tenga el FRC más alto, el que va a ganar. Hace poco tengo 2 deportistas juniors, los dos de muy buen nivel, fueron a competir a una vuelta donde acababa aquello en un repecho muy explosivo de 2 kilómetros. Ambos tienen el mismo V2 max estimado y el mismo FTP, pero uno tiene un FRC bastante más considerable que el otro. El que tenía un FRC mucho más alto consiguió meter prácticamente 500 vatios de media en los últimos 2 kilómetros, consiguió acabar en un 5º puesto, y el otro deportista, a pesar de tener el mismo FTP, acabó el 20. ¿Por qué? Porque no tenía ese punch final que le permite desarrollar esos esfuerzos. Es lo que se llama en ciclismo largo el puncheur, el que es capaz de hacer esos esfuerzos cortos pero intensos, o incluso también importante para los persecucionistas de pista, es decir, aquellos que tienen que hacer esfuerzos de 3-4 minutos a una altísima intensidad y tienen que vaciar todo ese depósito. Recordad que aquí el FRC también era un propio nivel de entrenamiento. Recordad que estaba aquí el umbral. Esto es lo que sería prácticamente la zona de consumo de oxígeno y aquí estaría la capacidad de reserva funcional. Bien se puede trabajar de manera extensiva o bien de manera intensiva, que ya entraría en esa zona de Pmax FRC. Es decir, podemos trabajarla bien por abajo o bien por arriba, como después veremos algún ejemplo. Aquí a la hora de trabajar el FRC tenemos por un lado los E-levels, pero lo ideal es que os guiéis por los optimizing intervals. Recordad que los optimices están basados en esos puntos de cortes entre el modelado y los valores reales de potencia. Aquí, por ejemplo, se produce el corte de la Pmax, aquí se produce el corte del FRC intensivo y aquí se produce el corte del FRC extensivo. Entonces, lo ideal es todo este punto de aquí que está por debajo, aumentar y maximizar esa potencia que yo soy capaz de desarrollar en ese punto para mejorar ese que sería mi FRC, ¿vale? Estos van a dar una descripción de esas zonas, pero realmente lo que vamos a intentar es mejorar ese punto para que sea así lo más importante en el deportista. ¿Qué tipo de entrenamiento puedo hacer? Bien, repecho subidas repetitivas, 3 por 6 minutos, buscando sobre todo una mejora del FRC intensivo, que es esto que vimos aquí, ¿vale? Tienen aquí FRC intensive, ¿vale? En este caso serían en torno a 30 segundos de esfuerzo. Cadencia autolesquida y buscando una recuperación completa, es decir, que el deportista se encuentre totalmente recuperado para realizar un siguiente intervalo, porque si se queda totalmente vacío, evidentemente no va a poder replicarlo. Aquí, ¿cuánto tiempo de recuperación requiere el deportista? Pues evidentemente va a depender también de que conozcáis bien a vuestro deportista y sepáis cuánto tiempo de recuperación necesita. Por lo general, entre 3 y 7 minutos suele ser lo normal, depende de la capacidad del deportista que tenga, ¿vale? Pero conforme vais analizando entrenamientos podéis ver cuánto tiempo necesita para hacer una recuperación completa de ese tipo de ejercicio, ¿vale? Trabajo de aceleración de FRC, 3 por 6 intervalos en intensivo o extensivo, seguro que queréis hacer, pero en este caso de pie o a velocidad lanzada con un desarrollo semialto, 53 por 15 y luego al final metemos, cuando ya está todo lanzado, 2 caronas para abajo para mejorar los newtons máximos y evidentemente hay que buscar una posición específica de la bicicleta. Para gente de ciclocross, los escaladores, y para gente de pista o gente de criterium, o sprinters, incluso meterse en la parte de abajo, los drops de la bicicleta, y lo mismo, recuperación completa. Para mejorar la capacidad, ejemplos de entrenamiento entre 1 y 5 bloques de 13 minutos, donde haya 30 segundos allowed, 30 segundos de descanso, cuando es allowed es a lo que da el motor prácticamente, ¿vale? Siempre buscando que la cadencia ande prácticamente entre 0 más 20 con respecto a la cadencia óptima de desarrollo de la potencia máxima, ¿vale? Si es posible. 7-10 minutos de descanso entre series y por lo general, gente que tiene un alto Pmax
y alto FRC necesitan un estímulo menor para mejorar ese FRC que aquello que tiene un FRC bajo, ¿vale? Luego veremos un pequeño debate respecto a los responders, no responders, este tipo de esfuerzos anaeróbicos, ¿vale? Para mejorar también sprint largos o bien para los lanzadores de potencia, al igual que hacíamos antes, bajábamos un repecho a 40-60 por hora, elegimos la cadencia según las sensaciones y cuando estemos al nivel del suelo, o es decir, acabamos en el repecho de la cuesta abajo, de pie buscamos un sprint buscando ese FRC intensivo o extensivo, según el objetivo que busquemos, exactamente igual esa recuperación que sea completa, ¿vale? Fijaros, aquí tenéis un monitorización de cómo se mejora el FRC en el tiempo, en este caso un sprinter de pista, tenéis aquí desde el principio de temporada cómo ha ido aumentando. Y aquí habla Collymore, y se lo he escuchado muchas veces y estoy de acuerdo con él, cuando se habla de que hay gente que es responder o gente que no es responder, todo depende de la cantidad de la dosis, ¿vale? Aquí en este caso se está trabajando el FRC, apenas hay respuesta al deportista, tras 7 semanas empieza a haber respuesta y luego se continúan haciendo intervalos y se sigue manteniendo esa capacidad alta. Es decir, que él habla de que el que haya responders o no, todo depende de, por así decirlo, la dosis que se dé. Cuando vemos que a alguien la dosis no hay, pues hay que aumentar esa dosis de entrenamiento. Pero, evidentemente, hasta el punto de que tampoco lo machaquemos psicológicamente. Hay que estar, evidentemente, de acuerdo el deportista en que tiene que hacer ese tipo de entrenamientos y hasta qué punto quiere llegar a desarrollar ese tipo de trabajo, ¿vale? Con la llegada del TIS, como sabéis, el TIS lo que intenta es disociar hasta qué punto el TSS proviene a nivel aeróbico o hasta qué punto proviene a nivel aeróbico. Ha mejorado mucho esa efectividad de entrenamiento para gente que es sprinter. Si os fijáis aquí, perdón, en este caso, vuelvo a poner ejemplo de Tania Calvo. Si os fijáis, los primeros meses donde hacíamos esa base aeróbica, si os fijáis, el TIS aeróbico predomina y luego, conforme avanza la temporada, ese TIS aeróbico cae, pero prácticamente ya rodajes. En lo que vamos de temporada metemos muy poco, sobre todo trabajo de calidad para mejorar el sprint. Y en cambio, aquí el TIS anaeróbico a principio de temporada es muy baja y luego, conforme aumenta la temporada, pasa temporada, ese TIS cada vez es más alto y hay más series de intensidad. Entonces, con esta herramienta, si la conjugáis también bien con esto que hemos visto aquí, tenéis una buena idea de cuantificación de la carga para el deportista que tiene una especificidad muy concreta de sprint, ¿vale? Y lo que decíamos al final tenéis que buscar ese coste-beneficio y ver, según la disciplina que sea, en este caso si es un velocista de pista, va a haber un coste mayor, sobre todo a nivel aeróbico, que ese beneficio anaeróbico, pero al final son las demandas de la competición, ¿vale? Fijaros aquí en individualizando el FRC, cómo yo puedo mejorarlo. Ese FRC va a mejorar porque ese área, ¿vale?, de la curva, que como sabéis, imaginaros, aquí está el MFTP, el FRC es este área de la curva. Si yo aumento esa curva, aumenta ese FRC. En este caso, se ha mejorado mucho a nivel extensivo. ¿Qué quiere decir? Si antes metía 24 segundos a 1000 vatios, ahora esos 1000 vatios están en 49 segundos. Es decir, he mejorado tanto extensivo como intensivo. Entonces, tenéis la capacidad de observar cómo mejora ese FRC. Y sobre todo tenéis aquí la manera de cuantificar esa capacidad glucolítica del deportista. Si os fijáis, pasa de un año para otro a 0,875 frente a 0,675. Justamente cuando la curva está aquí mucho más alta, soy capaz de quemar mucho más kilojulios cuando hago un esfuerzo de alta intensidad. ¿Qué adaptaciones genera la FRC? Por un lado, el tipo de fibra pasa de slow a fast, es decir, de fibra lenta a fibra rápida. Eso también lleva a un aumento de la masa muscular y del depósito de glucógeno y el aumento del ratio de enzimas limitantes utilizadas para descomponer esos carbohidratos, ¿vale? Que al final para el trabajo aeróbico es fundamental y si tiene esa adaptación, evidentemente. Y por otro lado, a nivel neural, aumenta la resistencia a la fatiga del impulso neural, principio de Heinemann que hemos visto anteriormente, y a nivel aeróbico baja el FTP y en algunos casos, si trabajamos ese FRC extensivo en esta zona, puede haber incluso alguna mejoría en un momento determinado de consumo de oxígeno, pero no sucede siempre, ¿vale? Entonces hay que tener muy en cuenta cuando se trabaja el FRC que conlleva por parte del deportista.
Aquí os dejo para acabar un estudio de caso. En esta circunstancia era un ciclista máster de carretera que participa aquí en Andalucía, donde la mayoría de las pruebas se caracterizan por tener un circuito, o bien, cuando son en línea, no hay realmente subidas largas que sean determinantes. Son subidas a lo mejor de 2-3 kilómetros, muy explosivas. Y este deportista tenía muy buen nivel, muy buen FTP, pero él decía que le faltaba rematar, que nunca llegaba. En ese aspecto veía muchas limitaciones. Hace 2 años decidimos cambiar la estrategia del entrenamiento en el sentido de que nos íbamos a olvidar en cierta medida del FTP y nos íbamos a centrar en mejorar esa Pimax y ese FRC, además del consumo de oxígeno. Entonces pusimos en marcha ese plan de entrenamiento y este año ha empezado a dar los primeros resultados en cuanto a esa mejora. Consiguió un par de podios y otro día consiguió incluso su primera victoria en una carrera en línea, que al final era pequeños repechos, algunos con adoquines, y un final en un pequeño repecho donde se iba a decidir el sprint. Y si os fijáis, el FTP prácticamente se ha mantenido estable a lo largo de todo este tiempo. Fijaros, desde el 25 de enero hasta ahora ha mejorado aquí un poquitín, pero no es lo suficiente, prácticamente no lo hemos tocado. Pero donde más mejora ha habido ha sido en esa Pimax, que si os fijáis, prácticamente empezó sobre 878 vatios y ya va en torno a los 1100 vatios, y ha habido una buena mejora de FRC, ¿vale? Según los momentos de la temporada, donde había competiciones donde nos interesaba que ese FRC estuviera alto, se ha ido subiendo. Empezó prácticamente 17 kilojulios y ya hay momentos que roza prácticamente los 20-21 kilojulios. Evidentemente también ha habido una mejora sustancial de ese V2 Max. Si os fijáis, ahora mismo está aquí registrado los últimos 90 días en Pimax. Para las competiciones que han venido, había una tendencia de 34% en esa Pimax y un 0,3% en ese FRC, ¿vale? Entonces, bueno, como siempre, gracias a todos por la asistencia. Tenéis aquí mi email por si queréis preguntar cualquier cosa. Y ahora, si os parece, os dejo turno para que preguntéis. Aquí pregunta ante Paul, para combinar lo mejor de los dos mundos, incluir dentro del mismo microciclo de fuerza de ciclismo, ¿qué recomiendas? A ver, yo, Paul, el trabajo de fuerza no lo quito a lo largo del año, o sea, no me gusta quitarlo, lo sigo manteniendo, ¿vale? Es decir, que no hago microciclos por así decirlo, de fuerza en bici y luego fuerza en el gimnasio, es decir, lo trabajo simultáneo a lo largo del año, ¿vale? Lo que sí, la semana de competición lo que se intenta es bajar muchísimo la carga de entrenamiento. Preguntas que tengáis por ahí, a ver. Pregunta Carlos, ¿cómo trabajo el V2 Max? Bueno, eso tendremos un webinar específico para ello. Incluso tienes un webinar anterior de cómo trabajarlo, ¿vale? Con una progresión en intervalos y demás, ¿vale? Vamos a intentar centrarnos en el tema de hoy, porque si no salimos de él, podemos estar aquí hasta mañana. A ver, más preguntas por ahí. Pregunta por ahí, el trabajo excéntrico en el gym no es demasiado inespecífico y puede lesionar. Si está bien ejecutado, no tiene por qué lesionar. Es más, nosotros con los ciclistas, tanto el redactor nuestro como nosotros, sobre todo en área de biomecánica, recomendamos bastante trabajo excéntrico, ¿vale? Para trabajar esa musculatura. No sé yo por qué tiene que lesionar. Si se ejecuta bien, no tiene por qué haber problemas. ¿Más preguntas por ahí que tengamos? En principio, y pregunta por aquí, para el trabajo excéntrico utilizan isosinerciales las máquinas. A ver, son dispositivos caros,
Entonces, la mayoría de la gente no dispone de ello. Tenéis millones de ejercicios, incluso os puedo dejar el canal nuestro del entrenamiento de Training for All, ¿vale? Lo podéis buscar en YouTube. El canal nuestro es Training 4LL. Ahí tenéis ejercicios excéntricos a punta pala para hacer, ¿vale? Y están realizados sin ninguna máquina, ¿vale? No hace falta tener una máquina isoinercial, ¿vale? Pregunta Pablo Boyato si se pueden realizar varias sesiones FRC a la semana. Sí, por lo general hacen falta 24 o 48 horas de recuperación, ¿vale? Para ese tipo de sesiones, pero todo depende del nivel que tenga el deportista y la capacidad de tolerancia que tenga para recuperar de un día para otro o en 2 días y lo que sea capaz de asimilar, ¿vale? Esto al final, dar una receta así para cada uno es complicado. Pero sí, yo hay gente que le meto hasta 2 sesiones, incluso 3 por semana. ¿Más preguntas por ahí que tengáis? ¿Alguna más por ahí antes de acabar? Entrenamiento polarizado con FRC Pimax, evidentemente el trabajo de FRC y Pimax está claro que es polarizado, ¿vale? Es decir, tú no vas tienes que combinar esa altísima intensidad con días mucho más suaves, ¿vale? Eso es más que evidente, esa pregunta que tiene que ser polarizado, está claro. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si os parece, dejamos esto aquí, ahí tenéis mi email, ¿vale? Para lo que necesitéis, pues ahí tenéis el email. Pregunta aquí antes de acabar, Francisco Cano, ¿para el Chart Force Velocity influye el desarrollo o solo con cambiar la longitud de biela? Sí, la longitud de biela es la que tienes que cambiar, ¿vale? Tenéis en configurar chart, puedes cambiar la longitud de biela. El Fran, ¿no? Lo pongas Francisco Cano, que queda muy fino. Pues nada, pues un saludo a todos y nada, gracias por asistir de nuevo. Un placer como siempre.